estuvimos platicando con algunos compañeros. Bueno, estábamos dando la clase y estuvimos analizando las impugnaciones, que fue el tema que también vimos con ustedes en la clase anterior. Ahora vamos a analizar sobre los procedimientos específicos y aquí pues vamos a notar algunos aspectos que nos van a servir a nosotros a modo de repaso para tratar de comprender cómo funcionan. Recordemos que nuestro derecho procesal penal, nuestro proceso penal ha sido diseñado conforme etapas. Unas etapas que que tenemos que ir pasando, que tenemos que ir cumpliendo en el proceso penal para llegar hasta la declaratoria de responsabilidad de una persona para que se demuestre la inocencia o culpabilidad. Pero ese proceso penal, esas etapas pueden ser sustituidas o relevadas por otros procedimientos distintos al común. Por eso de que las etapas, la etapa preparatoria, etapa intermedia, etapa de ofrecimiento de pruebas o de juicio, se le conoce como procedimiento común. Pero para no llegar a ese procedimiento común entre todas sus etapas, hay procedimientos específicos. Y los procedimientos específicos pueden ser que se den dentro del proceso penal común o procedimientos que surjan de manera independiente. Eso es lo que vamos a tratar de recordar ahora. ¿Cómo se dan dentro del propio proceso penal común o cómo es que se resuelve la situación jurídica en un proceso distinto que no sea común? Por regla general, toda situación jurídica de una persona deberá ser resuelta en el procedimiento común, pero nosotros podemos tratar también de hablar de que la situación va a ser resuelta en procedimientos distintos al común, como por ejemplo el juicio de faltas. Quien cometa una falta, la responsabilidad no será sometida a conocimiento de un proceso común, sino hay un procedimiento específico para juzgar las faltas. Hay un trámite específico para juzgar las faltas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los delitos menos graves. Anteriormente, todos los delitos considerados menos graves, que les voy a explicar cuáles son, eran conocidos en el procedimiento común, pero la Corte Suprema de Justicia decidió que esos delitos menos graves sean conocidos por un juez de paz en un procedimiento distinto al común. Es como los delitos de acción privada. Todos los delitos, por ejemplo, calumnia, injuria y difamación, no son conocidos en el procedimiento común, son conocidos en un procedimiento distinto, son conocidos en un procedimiento independiente. El órgano jurisdiccional cambia. Por ejemplo, nosotros hemos visto en el procedimiento común que conoce el juez de primera instancia, el tribunal de sentencia. El procedimiento específico de delitos menos graves conoce un tribunal de sentencia. Todo el procedimiento lo conoce un tribunal de sentencia. El procedimiento de delitos menos graves los conoce el juez de paz. O sea, cambian los órganos jurisdiccionales. Y eso es lo que tenemos que tratar de ir recordando aquí. ¿Quién conoce? ¿En qué momento se conoce? ¿Y qué casos son los que se van a conocer? Para ello, entonces, vamos a tratar de ver que los procedimientos específicos que regula el libro cuarto de nuestro Código Procesal Penal, vamos a encontrar nosotros 7 procedimientos específicos. Así, miren, de manera sencilla. ¿Cuánto me voy a aprender? 7. Eso es lo que tengo que saber. ¿Cuáles son? Procedimiento abreviado, procedimiento simplificado, procedimiento de delitos menos graves, juicio por delitos de acción privada, juicio para aplicación de medidas de seguridad y corrección y juicio de falta. ¿Se recuerdan cuando vimos medidas de seguridad allá en lo sustantivo, que ahora se explicaba las medidas de seguridad para aquellas personas que tienen trastornos mentales o que son peligrosos criminales o peligrosos sociales? Ese es el juicio para aplicar, es un procedimiento específico. Pero este procedimiento específico, juicio por aplicación de medidas de seguridad, no surge de manera independiente, sino que surge del procedimiento común. Y del común me voy a el procedimiento específico como tal. Así es que eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. El primer procedimiento específico que vamos a estar analizando es el procedimiento abreviado. ¿Cómo funciona el procedimiento abreviado? ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales puedo considerar que se va a abreviar? Pues el procedimiento abreviado. ¿Qué es lo que se abrevia? El procedimiento común, por eso es abreviado. Abreviado, procedimiento abreviado. Ya no cumplo todas las etapas, sino que la situación jurídica de la persona la resuelvo antes. La situación jurídica de una persona debe ser resuelta en un juicio, pero ahora ya no lo voy a resolver en juicio, lo voy a resolver como antes. Antes, por eso es de que nosotros vemos el procedimiento común en las etapas. ¿Cuáles son? Etapa preparatoria, etapa intermedia, etapa de juicio y sentencia. Esas serían todas las etapas del procedimiento común en resumen para llegar a la sentencia. En el procedimiento abreviado, aquí cambia, porque ya no va a ser todas esas etapas. Vean ustedes aquí donde les he colocado
a ustedes el plano de la sentencia, se las he colocado aquí, sentencia. Pero miren, en el procedimiento abreviado, la sentencia, ¿en qué momento está? Antes. O sea, cambia el momento en el cual podríamos decir nosotros que se va a llegar a la sentencia. Solo tengo etapa, en el abreviado, solo tengo etapa preparatoria, tengo la etapa intermedia y tengo la sentencia en etapa intermedia. Pero si ustedes ven, es lo mismo, las mismas etapas, tanto preparatoria como intermedia. O sea que, si yo me refiero al procedimiento abreviado, tengo que considerar que el proceso penal va a iniciar en un procedimiento común. O sea que todo el proceso penal inicia en la primera declaración. Se liga al proceso penal y nos vamos a la etapa intermedia. Pero en etapa intermedia es donde nosotros ya conocemos el procedimiento abreviado. En etapa intermedia, como lo establece el artículo 332 del Código Procesal Penal. Este 332 establece que se deberá presentar actos conclusivos y el procedimiento abreviado es presentado como un acto conclusivo al Ministerio Público. Ahí está el 332, ahí ustedes lo tienen en su código. Dice, si no lo hubiese hecho antes, solicitará la vía del procedimiento abreviado, 332 del Código Procesal Penal. Acusación, sobreseimiento, clausura, procedimiento abreviado, criterio de oportunidad, suspensión. Esos son los actos conclusivos. Entonces, ¿cuándo se presenta el procedimiento abreviado? Cuando el Ministerio Público quiere acusar a la persona y busca una sentencia en el procedimiento intermedio. No necesita llegar hasta juicio. El caso, entonces, no va a ser conocido por un tribunal de sentencia, que es quien conoce el juicio. El caso va a ser resuelto y dictará la sentencia que condene o observa el juez de primera instancia. Entonces, aquí vemos nosotros cuando el juez de primera instancia entra a conocer prueba, a valorar prueba y a dictar sentencia. Estamos acostumbrados a no escuchar que el juez de primera instancia va a dictar sentencia porque la exclusividad es del tribunal. Pero aquí en el abreviado sabemos de que el juez de primera instancia puede conocer y resolver la situación jurídica y ya no mandar esos casos al tribunal. Él mismo dicta sentencia. Ahora, ¿en qué casos es permitido? Bueno, ¿en qué caso? Vamos a ver, pues, el artículo 464 del Código Procesal Penal, se recuerdan ustedes que claramente establece ahí que si el Ministerio Público estima suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad. El Ministerio Público, si ustedes son los fiscales, ustedes son los que van a considerar que el caso o la persona procesada amerita una pena que no exceda de 5 años de prisión. Aquí no va a importar la pena que tenga el delito establecida. Aquí lo que importa es la pena que el fiscal estime suficiente, siempre y cuando la pena a imponer no exceda de 5 años de prisión. No importa el delito. Por ejemplo, violencia contra la mujer. Así les pongo este ejemplo. Violencia contra la mujer psicológica. En una pena de 5 años a 8 años. Nosotros consideramos que ¿será que se puede aplicar si la pena del delito dice que el delito tiene una pena de 5 a 8 años? Sí se puede aplicar el procedimiento abreviado, porque aquí no importa la pena que tenga establecida el delito. Aquí lo que importa es la pena que el fiscal estime suficiente imponer, siempre y cuando no excede 5 años. Si en este caso el fiscal descansa sobre la postura de que va a solicitar una pena de 5 años, entonces procedimiento abreviado. Y alguien, no, porque la pena máxima son 8, eso no importa. Importa la pena que fije el fiscal. Aquí puede ser mínima 5 y máximo 20 años, pero si el fiscal dice solo 5, pues ok, procedimiento abreviado. Solo 5 años. Por eso establece ahí en el artículo 464 que ustedes pues ya lo tienen que haber tenido leído. Entonces, ¿en qué momento se va a concretar el requerimiento fiscal? ¿En qué momento se hace la solicitud? En procedimiento intermedio. Ahí lo establece el 464 numeral primero. Eso es lo que tengo que saber aquí yo de este procedimiento. Segundo, que va a iniciar, como les decía, en el procedimiento común.
inician el procedimiento común, pero en etapa intermedia, en el acto conclusivo, el fiscal cambia la vía. Yo creo que ustedes comprenderán que inicia con el procedimiento común, pero en el acto conclusivo el fiscal solicita acusar en la vía del procedimiento abreviado. Entonces, automáticamente cambia la vía y nos vamos a un procedimiento abreviado. ¿Qué nos da a entender? Que se va a dictar una sentencia en etapa intermedia. Algunos dicen que es etapa de audiencia procedimiento abreviado. Pues fíjense que la audiencia de etapa intermedia sigue siendo audiencia de etapa intermedia, eso no cambia. Pero es audiencia de etapa intermedia para conocer el caso en procedimiento abreviado o para conocer la acusación en procedimiento abreviado. Pero aquí les dice, es que ya no va a haber etapa intermedia, sino que es un procedimiento abreviado. No, la etapa intermedia no cambia. Es audiencia de etapa intermedia para conocer la acusación presentada, no en procedimiento común, sino en procedimiento abreviado, porque se va a cortar y ahora se va a resolver. Ese es el procedimiento abreviado. ¿Qué casos van a ser conocidos? Cualquier caso, siempre y cuando el fiscal estime que la pena no debe exceder de ¿cuánto? 5 años de privación de libertad. Punto. ¿Qué es el principal requisito para considerar que se debe aplicar o que se va a aplicar un procedimiento abreviado? Pues es importante considerar, compañeros, que aquí tiene que existir un acuerdo con del imputado y su defensor con el Ministerio Público. Porque para aplicar un procedimiento abreviado, el requisito importante es que el sindicado admita los hechos. ¿El sindicado se tiene que declarar culpable, Lick? Sí. Pero eso contraviene la norma de la presunción de inocencia, pues sí. No estoy obligado a declarar en contra de mí mismo, diría el Huiteco, artículo 16 de la Constitución, pero hay que hacerlo. Declararnos ante el juez culpables. Si mi cliente se declara culpable, el juez lo va a condenar, y eso es lo que buscamos nosotros aquí. Por eso, de acuerdo al imputado y su defensor, la admisión del hecho escrito, la participación en el hecho criminal y, por supuesto, la aceptación de la vía propuesta. Miren, son cosas sencillas que al final nosotros las tenemos que saber para nuestro examen, para nuestra práctica. El acuerdo del Ministerio Público con el defensor, la admisión del hecho por el acusado, admitir su participación, ¿verdad? No solo la admisión, su participación. Además de eso, la aceptación de la vía propuesta. ¿Por qué? Porque la aceptación de la vía propuesta significa decir yo cometí el delito y la consecuencia es si yo me declaro culpable, ¿cuál va a ser? Que lo van a condenar. Entonces, por eso es importante que en el procedimiento abreviado se admitan los hechos y se acepte la vía propuesta, porque lo van a condenar. Entonces, yo aquí les he tratado de ilustrar. Aquí dice etapa preparatoria, 3 meses o 6 meses, ¿verdad? Y luego tenemos la etapa intermedia. Y eso es lo que tengo que saber, que la etapa intermedia no desaparece. Aquí va a ser etapa intermedia para conocer el acto conclusivo de acusación y apertura a juicio en lo común, o va a ser la etapa intermedia para conocer la acusación en procedimiento abreviado. Y aquí pues ya tendríamos que tomar la decisión si se va a dictar una sentencia. El juez de primera instancia dictará su sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, porque el hecho que admita los hechos, es decir, si se admiten los hechos, no significa que lo deban de condenar. Es cierto, el sindicado admite los hechos para el otorgamiento del procedimiento abreviado, pero lo que es incierto es si el juez va a condenar. ¿Y en qué casos va a condenar? Cuando existe suficiente prueba que lo incrimine. Si la prueba es insuficiente o escasa o inútil o impertinente del fiscal, el juez deberá absolver. Pero es que se está declarando culpable, lo absuelve. Miren, la otra vez sucedió un caso, y yo siempre lo digo, cuando nosotros en la fiscalía llevamos procedimientos abreviados, no nos exime de investigar y concluir una investigación objetiva, cumpliendo con todos los parámetros del manual del fiscal, porque fíjense pues, no puede existir un acto conclusivo de acusación si no tiene suficientes elementos de investigación. Por eso de que se acusa. Y se acusa cuando se demuestra la participación del acusado. Entonces llegó un fiscal, dijo, ya soy por procedimiento abreviado, ya no voy a investigar mucho y ya no continúo investigando. Porque dijo, si hay el procedimiento abreviado van a admitir los hechos. No, pero eso no le garantizó. ¿Saben qué hizo el juez? Admitió el procedimiento abreviado. Pero por eso es un juicio corto. Es un juicio corto. O sea,
Solo traemos la talla del debate oral y público en grande y lo traemos a la audiencia de etapa intermedia y desarrollamos un juicio corto. ¿Qué hay que demostrar en el juicio? Que hay pruebas para determinar la culpabilidad y el fiscal no lo hizo. Se fue solo con que va a admitir los hechos y el juez de primera instancia absolvió. Dijo el Ministerio Público, con esto no se determina que él haya participado en el hecho, ¿cierto? Él está diciendo que participó, pero el Ministerio Público tiene la obligación de acreditarlo. No lo acreditó, queda absuelto y lo liberó de responsabilidad penal. Entonces, es bien importante esto. Y el mismo artículo 465 establece ahí que el juez oirá al imputado y podrá absolver o condenar. Ahora, lo importante aquí de esto es que tengo que comprender que la condena que le vayan a fijar a mi cliente nunca puede exceder de la pena pedida por el fiscal. El delito puede tener de 5 a 8 años. Ve ahí en pantalla que ahí en el chat les he colocado violencia contra la mujer psicológica de 5 a 8 años. Si el fiscal le dice, señor juez, solicito 5 años de prisión para la persona, pues está bien. Pero el juez no puede condenar a 6 años, ni a 7 años, porque la pena que fije el juez nunca puede superar la pena pedida por el fiscal. Si el delito lo permite y el juez puede fijar 4 años, pues 4, 3 años, 2 años, pero nunca puede exceder el juez en fijar una pena superior a la pedida por el fiscal. Eso sí, la ley lo prohíbe. Puede fijar una pena igual a la pedida por el fiscal o una pena menor. Punto. Eso es lo que considera. Ahora, pregunta de examen. Si el juez no admite la acusación en la vía de procedimiento abreviado porque estime que debe ser conocido en un juicio para mejor esclarecimiento de los hechos, para mejor diligenciamiento de la prueba, lo que va a suceder es que no admite el juez de primera instancia la acusación en procedimiento abreviado y ordena al fiscal que presente la acusación en la vía común. Entonces el fiscal tiene que cambiar su acto conclusivo y acusar en la vía común. Es raro que suceda esto, pero sí puede pasar en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Dictar una sentencia, condenatoria o absolutoria. Y aquí, pues digamos, violencia contra la mujer es un delito que puede ser conmutable. La conmuta puede ser a razón de 5 o razón de 100 quetzales. Eso va a depender de la situación económica de mi patrocinado. Yo voy a buscar siempre lo mejor, siempre lo mínimo. Pero ¿qué sucedería en el caso que el juez condene, qué les digo yo, por una pena menor o condene a una pena conmutable a razón de 100 quetzales por día? A mí me perjudicaría para mi cliente, no podría pagarlo, serían 180 y algo de miles de quetzales que no podría pagar. La causa económica tiene que ser acorde a la capacidad económica de quien la va a padecer. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde a mí aquí en este momento? Si yo no estoy conforme con esa sentencia, pregunta de examen, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a impugnar. Y la vía recursiva idónea, ¿verdad? La vía recursiva adecuada o correcta es la apelación, que está ya en el artículo 411, segundo párrafo. Ustedes se encuentran en la apelación en procedimiento abreviado y ahí claramente pues le establece a ustedes el trámite. Sin embargo, esto lo vamos a relacionar con el artículo 406 del Código Procesal Penal, 406, que establece cuál es el trámite y que la sentencia de procedimiento abreviado puede ser objeto de apelación. El trámite aquí de la apelación de procedimiento abreviado es el mismo y ustedes tienen que recordarse esto para su examen, es el mismo de los autos del artículo 404. Lo único que va a cambiar es que le van a agregar 5 días y esos 5 días son los que se agregan en esto para los alegatos de los sujetos. Esa es una diferencia. Entonces, 3 para interponer de manera escrita. Se elevan las actuaciones y quien conoce aquí la apelación va a ser la sala en la Corte de Apelaciones. Es la que va a conocer la apelación. La sala, al recibir el recurso, tiene
o va a fijar 5 días para alegatos. Entonces, 3 para interponer, se elevan las actuaciones, 5 para alegatos después de recibido y pasa a resolver en 3. Entonces, 3 eleva, 3 era la apelación normal de autos. Aquí es 3 eleva, 5 de alegatos, 3 para resolver. La diferencia es que aquí la resolución de la sala será en sentencia, ya no será en auto, será en sentencia, en sentencia. Eso es lo que necesito yo saber aquí de esto. Será en sentencia. Así es. Y si yo no estoy conforme con esa resolución de la sala, y dice la sala que no declara sin lugar el recurso de apelación y continúa la sentencia firme del juez de primera instancia, me sigue perjudicando la apelación. Si la resolución de la apelación, si yo no estoy conforme con esto, paso a la siguiente etapa, que sería impugnaciones en una jerarquía superior, y voy a plantear el recurso de casación. El artículo 437 es claro y establece en el numeral tercero que podrá ser recurrida la sentencia del juez de primera instancia en procedimiento abreviado. Entonces, procedimiento abreviado, etapa intermedia, siguiente sentencia. No estoy conforme, me voy e impugno a través de la apelación la sentencia del juez de primera instancia, quien conoce la sala de la Corte de Apelaciones. No estoy conforme con esa resolución de la sala que ha resuelto mi recurso de apelación, que deviene el procedimiento abreviado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Me voy a la siguiente instancia, que sería casación, e interpongo el recurso. Artículo 437, numeral tercero. 437. Numeral tercero. Eso es lo que voy a saber yo aquí del procedimiento abreviado, ¿verdad, compañeros? Entonces, ustedes me dicen, ¿alguien tiene dudas del procedimiento abreviado? ¿Quiere resolver algo ahora? Estamos bien. Vamos entonces al siguiente. Siguiente que no es necesario que ustedes logren comprender. Vamos a ver los principales aquí que nos van a preguntar en el examen. El otro es el procedimiento de delitos menos graves. ¿Cómo funciona el procedimiento de delitos menos graves? Procedimiento de delitos menos graves. ¿Cómo podría funcionar? Bueno, ¿qué es delitos menos graves para empezar? Entonces, a Jocelyn. ¿Qué opina Jocelyn? ¿Qué es considerado para usted un delito menos grave? Jocelyn. Vamos, ¿quién me dice que es un delito menos grave? Compañeros, Margarita, ¿qué es un delito menos grave? Marta, ¿qué es un delito menos grave? Delitos pena máxima sea de 5 años, ¿correcto? Conoce juez de paz, muy bien, conoce juez de paz. Los delitos pena máxima sean de 5 años, perfecto. Son los que la pena máxima sea de 5 años, muy bien. Un delito menos grave, recuerden esto, un delito menos grave son aquellos delitos cuya pena máxima no excede 5 años y que están regulados en Código Penal o leyes especiales, pero la pena máxima no debe exceder de 5 años. Ahora, para procedimiento abreviado,
recuerden esto, la pena puede exceder de 5 años, pero lo importante en el procedimiento abreviado es que la pena que estime el fiscal a imponer no exceda de 5 años. Es distinto. Ahí el delito puede llegar a 8 años, pero el fiscal tiene que considerar solo un máximo de 5 años. Puede ser 1, 2, 3, 4 o 5 años de pena que fije. Pero para ser considerado delitos menos graves, el delito no debe exceder en su totalidad de un máximo de 5 años. Esos son los que el parámetro tienen no mayor a 5 años de pena. Esos son delitos menos graves. Quien conoce y tiene la competencia para conocer estos delitos es el juez de paz. ¿Dónde está regulado el procedimiento de delitos menos graves? Artículo 465 ter. Ahí encontramos regulado el procedimiento de delitos menos graves. ¿Y qué voy a entender por un procedimiento de delitos menos graves? Que es aquel que conoce el juez de paz. El delito menos graves tiene sus etapas. Los delitos menos graves tienen, fíjense ustedes, sus etapas. Y aquí pues yo les hago esquemas, les digo, bueno, el delito menos grave tengo que tratar de comprender yo que inicia con una acusación o una querella. Así es como va el inicio del procedimiento de delitos menos graves. Cuando se presenta la acusación o querella, el Ministerio Público lo presenta ante el juez de paz. Así es como inicia el trámite. Ese es el caso de que una persona llega a la fiscalía, presenta su denuncia. Cuando presenta su denuncia, por ejemplo, de amenazas, si ustedes ven el artículo 215 del Código Penal, establece una pena distinta a todos los delitos que es considerado delitos menos graves. Vamos a ver, 215, para ser exacto, establece una pena de 6 a 3 años de prisión. Amenazas, ese es delito menos grave, no excede 5 años. Perfecto. ¿Qué es lo que hace el fiscal? Investiga cómo son las amenazas, empieza a investigar, a documentar y a reunir elementos de investigación o de convicción. Cuando ya prepara su expediente, debe comparecer ante el juez de paz a acusar, a presentar su acusación. Y esto lo va a hacer a través de la vía de procedimiento de delitos menos graves. El juez toma la acusación, sabe que se va a iniciar un procedimiento y debe convocar a la audiencia de conocimiento de cargos, pregunta de examen. Esta es lo que se considera como primera audiencia de conocimiento de cargos, la cual se debe llevar a cabo en un plazo que no exceda de 10 días. Miren, se celebra entre los 10 días. Entonces, eso es lo que va a suceder. Y ahí es donde les van a llamar a ustedes. Mire, fíjese que necesito sus servicios. ¿Y por qué? ¿Qué sucedió? Es que fíjese que me están citando a una audiencia de delitos menos graves, una audiencia de conocimiento de cargos. Es lo que como que fuera primera audiencia. Pero ¿para qué va a ser esa audiencia de conocimiento de cargos? Para escuchar al fiscal sobre la acusación. ¿De alguna vez van a acusarle? Sí. Aquí de una vez en el procedimiento, miren, como que estuviéramos en el procedimiento intermedio. De una vez se va a escuchar la acusación y de una vez se va a decidir si se apertura a juicio. Solo que aquí en procedimiento de delitos menos graves se le llama audiencia de conocimiento de cargos. Y aquí vean el desarrollo de la audiencia no es complicado. ¿Qué es lo que sucede? Por eso el procedimiento de delitos menos graves. ¿Qué es lo que sucede? Conoce el juez de paz, concede la palabra a todos los sujetos. Luego de haber escuchado a los sujetos, aquí el juez va a resolver. ¿Y para qué le van los argumentos, los alegatos? Para que sustente la acusación. El Ministerio Público tiene que sustentar su acusación. ¿Saben por qué no les explico ya tan a detalle esto ni tan a fondo? Porque ya vimos la etapa intermedia. ¿Y qué es lo que hace con una acusación en etapa intermedia? Discutir si hay inocencia o culpabilidad. No. Si hay probabilidades de participación. Sí, pero entonces es lo mismo como es que esté en una audiencia de etapa intermedia discutiendo la acusación. Sí, eso es. Porque aquí, ¿qué es lo que hay que discutir? Una acusación. ¿Y qué es lo que va a pedir el fiscal aquí? No va a pedir que se dicte autoprocesamiento. Aquí lo que pide el fiscal directamente es que se aperture a juicio. ¿En qué? En esa audiencia de conocimiento de cargos, que es lo que pide que se aperture a juicio. Por eso es de que, ¿y qué es lo que va a solicitar el fiscal? El abogado lo que va a solicitar es, obviamente aquí la ley sí refiere que puede solicitar la desestimación. ¿Y en qué casos procede la desestimación? Del artículo 310, que ese artículo ya lo vimos. Por eso es de que les digo, aquí avanzamos un poco más rápido porque ya hemos visto todos esos artículos. La desestimación cuando procede, el hecho no existe probabilidad de participación del delito, 1. 2, el hecho no constituye delito, o porque no se pueda proceder, porque hay un obstáculo que superar. Pero si se desestima, hasta aquí termina el caso.
aquí finaliza el proceso. Si se decide abrir a juicio, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, se dicta un auto de apertura a juicio, hay probabilidades de participación, se puede proceder, el hecho constituye delito y la siguiente etapa sería la de ofrecer las pruebas. Por eso les digo, es como que, miren, como que ustedes estuvieran en una audiencia etapa intermedia, solo que aquí es audiencia de conocimiento de cargos. Aquí no se va a sobreseer, técnicamente se va a desestimar, pero sí se va a el auto de apertura a juicio. Si se apertura a juicio, ¿a dónde tendremos que ir? Al ofrecimiento de las pruebas. Solo que aquí van a notar ustedes que inmediatamente después de dictado el auto de apertura a juicio, vamos al ofrecimiento de pruebas. En el procedimiento común es al tercer día. Aquí es, compañeros, en la misma audiencia de conocimiento de cargos, a menos que el juez decida diferir. Pero si no, ahí mismo nosotros, ¿saben cómo trabajaría el fiscal o el abogado en estos casos? Los medios de investigación que han sido presentados en la acusación, ahora esos medios los tomo y los ofrezco como prueba. Por eso es de que ya cuando uno va a una audiencia de conocimiento de cargos tiene que ir preparado con su prueba. El fiscal sabe que si le van a aperturar juicio, ahí mismo tiene que presentar la prueba que va a ofrecer. Y esa prueba que va a ser llevada a juicio. Bueno, pero ¿qué prueba va a ser ofrecida? La misma que ustedes ya saben, las reglas de la admisibilidad de la prueba que vimos en aquella audiencia de ofrecimiento de pruebas, es lo mismo que el juez de paz tiene que aplicar aquí. ¿Y sabe por qué le digo lo mismo? ¿Sabe por qué le digo que es lo mismo? Porque aquí el Código Procesal Penal en el 465 ter, ahí en ese primer párrafo, ¿qué establece? Vea usted lo que establece ahí en el primer párrafo, en las últimas líneas. Dice, para este procedimiento son competentes los jueces de paz. Y se rige, dice, el procedimiento que estamos viendo, aparte de las normas procesales generales, que son todas las del proceso común, por las especiales siguientes. ¿Cuáles son las especiales siguientes? Lo que estamos viendo ahora, que se presenta la acusación, que hay una autoapertura a juicio, que puede desestimarse, luego el ofrecimiento de pruebas. El ofrecimiento de pruebas. Pero el ofrecimiento de pruebas es en esta misma audiencia de conocimiento de cargos, donde se dicta la apertura a juicio. Vea su código en la literal C que establece, literal C de su código, vea qué establece, dice, si abre a juicio, ahí está, miren, si abre a juicio, dice, concederá, no dice, dictará autoapertura a juicio y convocará a los sujetos para una audiencia de ofrecimiento de pruebas. Eso no lo dice aquí, eso es en el común. Dice, si abre a juicio, concederá nuevamente la palabra a los intervinientes, a excepción de la defensa, para que en ese orden ofrezcan su prueba lícita, legal, pertinente, idónea para ser reproducida en el debate. Ahí está. Si abre a juicio, vamos al ofrecimiento de las pruebas. Pero ¿a quién no va a ofrecer prueba en este momento? Aquí el que no va a ofrecer prueba es la defensa. La prueba de la defensa no debe ser presentada en este momento. Si lo considera la defensa y lo pide, pues sí. La ley establece que puede ser presentada hasta la audiencia del debate o puede ser presentada al juzgado 5 días antes de que inicie el debate si lo pide alguna de las partes. Ministerio Público o el querellante. Entonces, bueno, pero la prueba de la defensa, señor juez, solicitamos que sea presentada en los plazos que establece la ley. Bueno, ya sabe que 5 días antes del juicio. 5 días antes del juicio. Entonces aquí la siguiente etapa va a ser irnos al juicio, porque se va a dictar un auto que admite o rechaza la prueba. Miren, el mismo auto que ya vimos allá en el común, que admite o rechaza la prueba. Se señala día y hora para el inicio del debate, el que debe realizarse en un plazo de 20 días. Miren, dentro de los 20 días. Aquí sí cambia el plazo, porque en el común es no menor de 10 ni mayor a 15 para el juicio. Aquí es dentro de 20 días. Así funciona. ¿Y la siguiente etapa cuál sería? La etapa del debate. ¿Y el debate cómo se desarrolla aquí? Conforme a las reglas generales y las especiales de este procedimiento. Pero aquí les voy a decir que el juez de paz
Ahí claramente en el numeral tercero del artículo 465 ter lo establece. A veces confundimos y decimos, bueno, pero si aquí hay un debate, ¿quién va a conocer el debate? ¿El tribunal de sentencia conoce el debate? No. Todo el procedimiento está a cargo del juez, desde la audiencia de conocimiento de cargos, desde la audiencia de pruebas, y el propio debate están a cargo del juez de paz. Miren el artículo 465 ter, numeral tercero, ahí donde estamos en la lectura de los numerales. Dice, los sujetos procesales deben comparecer con sus respectivos medios de prueba. ¿Y qué establece la literal A? Vea la literal A. Dice, identificación de la causa de advertencia preliminar por el juez de paz. Punto, nada más, por el juez de paz. Y ahí nos da pequeños literales que nos dan a orientar qué es lo que va a suceder. Pero eso, miren, lo que yo tengo que saber para explicárselo al examinador es esta parte. ¿Quién conoce el juez de paz? ¿Cuáles son las reglas por las cuales se rige? Las reglas comunes, malas o especiales que establece el artículo. ¿Y cómo termina en una sentencia? Y si no estoy conforme con la sentencia, puedo apelar. Ahí está el 466, se establece la apelación. Dice, contra la sentencia será admitible el recurso de apelación. ¿Quién conoce la apelación? La sala de la Corte de Apelaciones. Así conoce. Sala de la Corte de Apelaciones. Y ese es el procedimiento de delitos menos graves, pues que al final tengo que tratar de comprender. ¿Verdad, compañero? Bueno, ¿dudas con esto? ¿Cómo estamos? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien quiere agregar algo? Jocelyn está trabajando, dice. Ok, aquí en apelación también son 5 días. Sí, fíjese que vamos a tomarlo lo considerando y depende del criterio de la sala. Si la sala considera la apertura de los 5 días, sí se los va a otorgar. Si no, pues solo resuelve 3 elevaciones y resuelve, porque verdaderamente pues no está como tal el plazo de los 5 días. Uh-huh. Para alegatos, 5 días, Diana, como el procedimiento abreviado, solo que lo correcto serían 5 días para los alegatos. Uh-huh. Pues podríamos considerar vista, pero es mejor decir audiencia para alegatos porque así lo refiere el código y la sala también lo refiere como audiencia de alegatos. Bueno, eso sería el procedimiento de delitos menos graves. Entonces, ya vieron que no es nada complicado. Ahora, si ustedes ven ahí el esquema, vean en pantalla. Si ustedes ven el esquema, inicia, vienen con acusación, pero es como que ustedes estén posicionados en audiencia de etapa intermedia. Miren, porque aquí, eso sería la audiencia de etapa intermedia. ¿Y aquí qué se va a conocer? Si se apertura juicio. Y después de la apertura a juicio viene el ofrecimiento de las pruebas. Y después del ofrecimiento de las pruebas, la audiencia del debate. Miren, es como que ustedes ahora se imaginen la audiencia, el procedimiento común, solo que iniciando desde la audiencia de etapa intermedia. Por eso es que inicia con una acusación. Uh-huh. Ahora les voy a contar qué es lo que pasa. Con algunos casos, cuando las personas son aprehendidas en delito flagrante, porque aquí puede ser aprehensión en delito flagrante. ¿Y qué es lo que sucede en esos casos de flagrancia? Aquí las personas deben ser aprehendidas y puestas a disposición del juez para resolver su situación jurídica. No sé si ustedes se han preguntado eso. Bueno, pero ¿qué sucede en los casos de flagrancia? Bueno, la persona es detenida, debe ser llevada al órgano jurisdiccional, el juez resuelve la situación jurídica, aquí sí se da una primera declaración, lo liga a proceso penal. Aunque sea un delito menos grave, el juez de paz inicia el proceso delito menos grave, sí, pero debe resolver la situación. Y la situación jurídica de una persona se resuelve a través de la primera declaración. Entonces lo que hace es, primera declaración, lo liga a proceso penal y le da un plazo al ministerio, el plazo que ya sabemos para que investigue el Ministerio Público. El Ministerio Público investiga y presenta su acusación. Solo que presenta la acusación en la vía de delitos menos graves.
o en el procedimiento de delitos menos graves. Entonces, aquí es como habíamos visto ya en el procedimiento abreviado, cambia la vía al fiscal, pero eso es en los casos de flagrancia, cambia la vía. Pero los jueces de paz, desde la primera declaración, no señalan audiencia de etapa intermedia. Dice, bueno, se le señala fiscal audiencia de conocimiento de cargos para tal día, porque entonces ya saben que el fiscal que tiene que presentar su acusación en delitos menos graves. Así es como sucede en flagrancia, ¿verdad? Se aprende, se pone a disposición, se resuelve la situación jurídica, el juez lo liga a proceso, el juez señala una audiencia para conocimiento de cargos, le da suficiente tiempo al fiscal, según los plazos de la ley, de la medida de coerción, para que prepare su acusación y acuse en procedimiento abreviado. Por eso ya le ha señalado una audiencia de conocimiento de cargos. ¿Y se presenta el acto conclusivo? Sí, la acusación. ¿Con cuánto tiempo? Pues conforme a las reglas que establece el Código Procesal Penal. Así funciona. 3 meses para investigar, máximo prisión preventiva, se presenta el acto conclusivo y en un plazo no mayor de 15 días se presenta, se debe señalar día y hora para la audiencia de conocimiento de cargos. Y ahí nos vamos en el procedimiento de delitos menos graves. Bien, así es esto, compañeros. Bueno, ¿qué otro procedimiento me interesa que usted vuelva a recordar ahora? Bueno, me interesa que usted recuerde el procedimiento de delito de acción privada. Vamos a ver si me logró cargar aquí. Ok, vamos a ver aquí delito de acción privada. Sí está aquí. Este es otro que a mí me interesa que usted lo recuerde para su examen. O recuerde pues que ahorita estamos en la sección repaso, donde ustedes pues deberían de poder recordar esto. ¿Qué es lo que sucede aquí en el procedimiento de delitos de acción privada? ¿Qué es lo que tengo que recordar? Y les pregunto a ustedes, ¿dónde están regulados los delitos de acción privada? ¿Dónde los encontramos regulados, compañeros? ¿Cuál es el fundamento? Código Procesal Penal. ¿Y en qué artículo encuentro yo lo que debo considerar delitos de acción privada? Hola, Rosa. Buenas tardes. Artículo 474. Ahí está el procedimiento como tal. ¿Y dónde encuentro yo el catálogo de delitos menos graves, delitos de acción privada? No, perdón, estoy mal. Eso, ya dice Elisa. 24 ter. Eso mero. Así lo colocaba también Elisa. Bueno, entonces yo identifico cuáles son los delitos de acción privada y si el delito de acción privada, ¿quién va a conocer? Va a conocer un tribunal de sentencia. El tribunal de sentencia es el que tiene la competencia específica para conocer delitos de acción privada. Aquí no va a conocer el juez de paz ni juez de primera instancia, conoce el tribunal de sentencia. Recuérdense que quienes son de allá del interior o departamentos, ahí conocen los tribunales de sentencia de la jurisdicción, por supuesto, en materia penal. Aquí en la capital, los delitos menos graves son conocidos por un tribunal en específico, que es el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal. Él es el que se encarga de la tramitación y resolución de todos los delitos menos graves o procesos iniciados en esa instancia. Tribunal de sentencia. Entonces, yo identifico el delito menos grave y tengo que tener una participación. Recuérdense que los actos introductorios van a variar. Allá en el delito de acción, delitos menos graves, hablamos de la acusación, pero también hablamos en su momento que puede ser presentada, como les decía yo, una denuncia, que el fiscal prepara la investigación y acuse, presentar la denuncia. Ahora, también les mencioné el caso de flagrancia, que es la prevención policial. Ahora, puede cambiar esas circunstancias, porque aquí en el juicio de delitos de acción privada, el acto introductorio al procedimiento es distinto. Aquí no va a ser una denuncia. El acto introductorio, por exclusividad, es la querella. Por eso es de que nosotros, cuando analizábamos los actos introductorios, decíamos que la querella era para delitos de acción
privada. De hecho, el artículo 302 del Código Procesal Penal así lo establece, los parámetros de la querella. Así, y fíjense que la querella tiene que llevar exclusivamente una acusación. Por eso el artículo 474 del Código Procesal Penal que decía, nos decía Rosa, ¿cómo inicia el 474? Dice acusación, pero además de eso le pide, dice querella. Dice querella, dice, quien pretenda perseguir un delito de acción privada, siempre que no produzca impacto social, formulará que dice acusación. Cuando se presenta la acusación, se formula la querella, cuando se presenta la querella, se formula la acusación dentro de esa querella. Entonces se acusa dentro de esa querella, por eso es querella. Entonces yo ya sé que cuál es el acto introductorio en el delito de acción privada, querella. Se presenta la querella ante quién, ante el tribunal de sentencia. ¿Qué es lo que va a hacer el tribunal de sentencia cuando usted presenta la querella? Vea, aquí le he colocado yo dos momentos. Uno es que puede declarar la inadmisibilidad y dos, puede declarar la admisibilidad. Pero ¿en qué casos declara la inadmisibilidad? Bueno, cuando el hecho no constituye delito, no se puede proceder bajo las circunstancias que nosotros consideramos la desestimación o no se cumple con los requisitos. Bajo estas circunstancias, ahí lo tienen en pantalla, miren, no se cumple con requisitos, el hecho no constituye delito, no se puede proceder. Si el tribunal determina esto, ¿qué es lo que va a hacer? Dictar un auto de inadmisibilidad, lo que es similar a la desestimación. Si desestima, hasta ahí se termina el proceso. Entonces, note entonces qué es lo que usted tiene que recordar para el examen. Y es donde está el artículo 475, está el Código Procesal Penal. Se presenta la acusación. Presentada la acusación, perfecto. El tribunal va a examinar. Examine si no cumple con requisitos o no constituye delito, ¿qué es lo que va a hacer? Auto de inadmisibilidad. En otras palabras, va a dictar la desestimación que establece el artículo 475. ¿Qué establece el 475? Dice, la querella será desestimada por auto fundado. ¿La querella será qué? Desestimada. Bueno, pero si cumple con los requisitos, ¿qué es lo que hace el tribunal? Dicta un auto de admisibilidad. El hecho constituye delito, se puede proceder, el tribunal convoca a los sujetos, vea, a una audiencia de conciliación. Yo quiero que comprenda aquí, tenemos la querella como acto introductorio, se presenta ante el tribunal tiene que analizar la querella de a quién estamos acusando, declara la inadmisibilidad, si el hecho no constituye delito, no se puede proceder o no cumple requisitos. Si cumple con todo y se puede proceder, el hecho delictuoso dicta un auto de admisibilidad y en ese mismo auto de admisibilidad convoca a los sujetos procesales para que comparezcan a una audiencia de conciliación. Note que entonces la desjudicialización se da entre el procedimiento. Lo correcto sería declarar admisibilidad y decretar un auto en el cual nos vamos directamente a juicio. Eso podría ser. Pero antes de llegar a juicio, el tribunal de sentencia debe procurar la desjudicialización. Debe procurar que los sujetos se pongan de acuerdo. Por eso es de que existe una audiencia de conciliación. Existen audiencias conciliatorias. Por ejemplo, una estafa mediante cheque, delito de acción privada. ¿Qué es lo que buscamos nosotros si accionamos en contra de una persona porque nos estafó dándonos un cheque? Bueno, lo que buscamos es el dinero, que nos regrese. Es que lo condenen, perfecto, que lo condenen para que aprenda, pues, y tenga su parte del que el derecho penal es sancionado, pero eso no, a mí no me interesa que, mire, lo que uno quiere, en serio, cuando son delitos patrimoniales o esto, pues uno obviamente recuperar su patrimonio. Entonces, el Estado debe procurar primero esa conciliación. Pónganse de acuerdo. La querella y querellado dialogan libremente. Querellante es el accionante. Querellante es como el denunciante, por eso es querellante quien acciona. Y el querellado es como en contra de quién va a recaer la conducta. Bueno, entonces, vean, pues aquí se ponen de acuerdo. Si se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que sucede? Se suscribe un acta conciliatoria.
Esta acta conciliatoria puede tener título ejecutivo. Puede tener título ejecutivo. Y se le pone fin al proceso. Aquí se termina. Si no hay acuerdo conciliatorio, se convoca a juicio. Y la siguiente etapa, ¿cuál será? La del debate oral o juicio. Aquí. Vamos. Entonces vean, entonces que no está complicado. Aquí está. ¿Cómo inicia? Aquí vamos a ver cómo inicia. Inicia con el acto introductorio, la querella. El tribunal examina, declara la inadmisibilidad o admisibilidad. Si declara la inadmisibilidad, ahí termina el procedimiento. Si declara la admisibilidad, vamos a la audiencia conciliatoria. En esa audiencia conciliatoria tiene que suceder que se pongan de acuerdo o no. Si se ponen de acuerdo, pues se suscribe acta y esta tiene calidad de título ejecutivo. Si no se ponen de acuerdo, entonces simplemente pues no hay un acuerdo, se finaliza la audiencia de conciliación sin acuerdo positivo y lo que nos corresponde ahora es irnos a un juicio. Y aquí en el juicio se presentan las pruebas, se determina inocencia o culpabilidad y ese sería el juicio, ese sería el procedimiento o juicio de acción privada. Vean, pues, entonces no está muy complicado. Eso es lo que vamos a entender aquí. Bueno, ustedes me dicen, compañeros, ¿cómo estamos con ese repaso? Lo que tenemos que ir sabiendo es esto. Por supuesto que los requisitos de la querella ya no los vamos a repasar aquí porque ustedes ya en su momento en los actos introductorios repasaron esto. La conciliación no la voy a explicar aquí porque esa la vamos a ver en la siguiente clase. El próximo sábado vamos a ver la conciliación y yo se las voy a explicar. Cuando se da el título ejecutivo, cuando se redacta el documento y situaciones como, por ejemplo, la desestimación, pues ya está en el artículo 310, ustedes ya lo saben, y artículo 475, y ahí estaríamos terminando. El juicio, ¿cómo se desarrolla? No hay disposiciones específicas, simplemente establece que se va a regir conforme a las normas comunes. Por eso, ustedes van a encontrar ahí en el artículo 480. Vean el 480 únicamente lo que establece. Vean, para que no resolvamos esto. Dice, finalizada la audiencia de conciliación sin resultado positivo, el tribunal citará de la forma correspondiente a juicio, citará juicio. El término final para incorporación forzosa a la espontánea del tercero civilmente mandado es para reparación. Hasta después, esto ya no lo vemos aquí. Siguiente párrafo dice, en lo demás rigen las disposiciones comunes. Es decir, queremos desarrollar el juicio, desarrollémoslos conforme a las normas comunes. Entonces, ¿cómo inicia? Con alegatos de apertura, sí. ¿Hay incidentes? Pueden haber incidentes. ¿Pueden existir nuevas pruebas? Nuevas pruebas. ¿Declara el sindicado? Declara. ¿Recepción de pruebas? Las normas comunes. Artículo 375 del Código Procesal Penal. ¿Y las conclusiones? También. Bueno, compañeros, ¿cómo estamos? ¿Dudas con este procedimiento? ¿Dudas, compañeros? Bueno, ahora me toca a mí entonces preguntarles a ustedes. Vamos entonces voy a empezar con, ok, Yosoara. Vamos a empezar con Yosoara. Por favor, Yosoara, encienda su micrófono. Sí, buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo está Yosoara? Aquí. Con el juicio de faltas, ¿dónde encuentra usted reguladas las faltas? ¿En qué código encuentra usted reguladas las faltas?
En cuanto al juicio de faltas, ¿en qué artículo se encuentra? Me pregunta, No. Lick. ¿Las faltas en qué ¿Faltas? código encuentra? Las ¿El faltas en Código general. penal? Código penal. ¿Qué libro? Híjole. ¿Cuántos libros tiene el Código Penal? 3 libros, Lick. 3 libros. El libro tercero es el que establece las faltas. Bueno, veamos entonces. ¿Quién conoce y quién es el juez competente para conocer las faltas? El juez de paz. Por lo tanto, el juez de paz es el que tiene a cargo la resolución de las faltas en juicio de faltas. En juicio de faltas. Así es Josuara. Ahora, veamos pues Josuara. Ve aquí en la pantalla. Y me dice cuáles son los casos de procedencia. ¿Qué es lo que se puede conocer en el juicio de faltas? Sería la pregunta de examen privado. ¿Qué se conoce? ¿Qué dice ahí en los casos de procedencia? 1, 2 y 3. Faltas, delitos contra la seguridad del tránsito, delitos cuya sanción sea de multa. Eso mero. Entonces, eso es lo que vamos a comprender, compañeros. Gracias, Josuara. Eso es lo que vamos a comprender. ¿Cuál es la procedencia o qué se conoce en el juicio de faltas? Las mismas faltas, delitos contra la seguridad del tránsito, por ejemplo, ¿qué delitos? Responsabilidad de conductores. Todos los delitos sancionados con pena de multa, ¿dónde se conocen? En el juicio de faltas. Eso es lo importante que tengo que saber yo acá. Eso es lo importante. Y ahí les he colocado, por ejemplo, los actos introductorios, como dice, con una denuncia, con una prevención policial. Pero eso, ¿para qué nos va a servir? Para poner a disposición a la persona de juez competente. En el juicio de faltas, que está en el artículo 488 del Código Penal, el Código Procesal Penal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar de comprender que la persona es detenida. Por ejemplo, aquella persona que yo les digo ahora, sábado, por la tarde-noche, está haciendo escándalo en la vía pública, ya saben ustedes, o aquella persona que en horas de la noche pues ya conduce su vehículo bajo efectos de bebidas alcohólicas, responsabilidad de conductores, o aquella persona que comete un delito con pena de multa, todo va para el juez de paz. El juicio de faltas conoce el juez de paz. Tiene un procedimiento. El juez de paz, aquí miren lo que va a suceder. Cuando la persona es puesta a disposición del juicio, en audiencia, la persona sindicada tiene que declarar. Y en eso es como una primera declaración. En serio, el juicio de faltas, como una primera declaración. La persona va a tener que declarar. Si declara y se reconoce culpable, dice, sí, señor juez, me reconozco culpable. Sí, señor juez, yo estaba gritando, insultando a los vecinos. No, si se reconoce culpable, en ese momento el juez de paz dicta una sentencia sin más trámite, inmediatamente. Los juicios de falta se resuelven rápido. Yo siempre se los he dicho a ustedes en el curso normal. Ahora puede que una persona sea detenida, la llevan ante el juez de paz, los van a llamar a ustedes. En audiencia usted tendrá que tomar la decisión con su cliente, si él admite o no los hechos. ¿Admite los hechos? Sí. Entonces ahora el juez lo condena. Y como son faltas, lo va a condenar a días de arresto. Recuérdense que los delitos tienen pena de prisión, pena de multa, pena de muerte, que ahora no está, pero las faltas solo tienen pena de arresto. Lo condeno a 20 días de arresto. El arresto y la pena de prisión, al tenor del artículo 50 del Código Penal, puede ser que conmutable. Entonces el arresto va a ser conmutable. ¿A razón de cuánto? 5 días o hasta 5 quetzales o hasta 100 por día. Y lo debe cumplir, lo debe pagar. Y eso es lo que está aquí. Y luego, pues ya el expediente pasa al juez de ejecución. Entonces, miren lo fácil que va a ser poder resolver un juicio de falta. En serio, no es complicado un juicio de falta. Es uno de los más sencillos de procedimientos. Aprenden a la persona, lo llevan a disposición, va a tener que declarar. Si declara y se considera culpable, en ese momento el juez pasa a dictar sentencia sin más trámite y pues se debe ejecutar y pasa al juez de ejecución. Punto. Juicio de faltas. Creo que no está complicado. Ahora, si la persona, por ejemplo, es aprendido
En flagrancia, si es aprendido en delito flagrante, el acto introductorio para ponerlo en juicio de juez va a ser la prevención policial, porque es en flagrancia. Siempre que es aprendido a alguien en flagrancia, el acto introductorio es la prevención policial, porque a los agentes les consta qué pasó, y para narrarle al juez qué pasó es la prevención policial. Bueno, vamos, aquí el sindicado dice, no, yo no cometí el hecho por el cual pues el Ministerio Público me está imputando, o el caso de por qué los agentes dicen que yo cometí este hecho y yo no lo hice. Si no acepta el hecho, se emite resolución, pero convocando a juicio, no dictando sentencia. Si admite los hechos, se dicta sentencia y se le condena, punto, y se va a su casa. Si no admite los hechos, no acepta el hecho, el juez debe convocar a juicio, porque ante esa negativa de no aceptar los hechos, debemos ir a un juicio a resolver la situación jurídica conforme a las reglas probatorias, conforme al diligenciamiento de la prueba. Entonces dice, se puede prorrogar la audiencia del juicio a petición de las partes o del oficio por un término de 3 días. Porque se entiende que se entendería el siguiente ritmo. Se aprende a la persona o se procesa, no admite los hechos. Como no admite los hechos en ese momento, nos vamos al juicio. En esa misma audiencia, en ese mismo día. Y ya en el juicio vamos a determinar inocencia o culpabilidad conforme a las reglas comunes. Y ya en el juicio se dictará sentencia. Lo que sucede en la práctica es que no es tan rápido el juicio. Siempre se difiere. Y se difiere y el juicio puede ser hasta los 3 meses, hasta los 6 meses, hasta 1 año, dependiendo de la carga de trabajo. Y ya en el juicio tendré que ir a discutir inocencia o culpabilidad. Pero entonces vean la diferencia entre el primero, donde se admiten los hechos. Aquí, declara el sindicado, admite los hechos, ¿qué sucede? Se dicta sentencia. Vamos con que no admite los hechos. Declara el sindicado, no admite los hechos, ¿qué es lo que sucede? Se dicta sentencia, no. Se dicta un auto de apertura a juicio y nos convocan a juicio. Pero aquí hay una pregunta importante, porque ¿qué sucede entre la primera declaración del sindicado y la audiencia de juicio? ¿Qué sucede en ese tiempo con la situación jurídica de la persona? Pues obviamente, pues aquí, como les he dicho, el juez puede ligar a proceso, pero ¿qué sucede con la libertad de la persona? Queda sujeto incluso a una libertad simple. Por eso el artículo 480, vea el 480 que establece. 480 establece en 490, sí, 90. Vea el 490, pregunta de examen, pues, ¿qué establece y qué sucederá con su cliente? ¿Cómo pedirá usted la libertad? ¿Debe cumplir con evitar el peligro de fuga y obstaculización? Pues sí, la verdad es que sí. Siempre se va a cumplir con esos presupuestos. ¿Tengo que presentar documentación, Lick? Sí. Pero vean lo especial de este juicio, como son faltas, ¿verdad? Ustedes son faltas, al final no son de trascendencia social. Dice 490, el juez de paz podrá prorrogar la audiencia por un término no mayor a 3 días. De oficio, imagínense, o a petición de las partes. Para preparar la prueba. Yo siempre he pedido que se difiera. De todos modos, miren, nunca estuve en un juicio de faltas en el cual el juez dijo, bueno, pasemos al juicio. No, nunca. Siempre nos da tiempo. Disponiendo de, ¿qué dice? La libertad simple o caucionada. Deja una caución económica o le otorga la libertad simple. Así es que usted ya sabe, si en un juicio de faltas usted no tiene la documentación para acreditar el arraigo de su patrocinado, pida la libertad simple. Y la libertad simple se puede superar con la simple promesa al sindicado de someterse a la justicia. Estamos ante una falta. Yo obtuve algunas libertades con libertad simple. No tenía los documentos, no es como una primera declaración. Ahí sí, si usted no tiene la documentación, no es virtud al peligro de fuga. Aquí, señor juez, no contamos con la documentación, pues vamos a incorporarla en el, fíjenos un plazo. Yo le decía, señor juez, fíjenos un plazo de 3 días a efecto de que nosotros podamos incorporar los documentos que acrediten el arraigo de mi cliente. Mientras tanto, solicito que se le otorgue una libertad simple, como lo establece el artículo 490. El juez decía, bueno, está bien. 3 días se fija para que acrediten los documentos de arraigo, ¿verdad? Y lo presentamos, cartas de recomendación, dónde vivía, contrato de arrendamiento si tenía, lo que ustedes ya saben que en su momento ustedes me dijeron en primera declaración, pues se presentaban. Y si no, pues solo pida la libertad simple que se le otorga. Así es como funciona el juicio de faltas. Y ya pues nos vamos al debate oral y público. Y el debate oral y público, el mismo cuento.
El debate oral y público se rige conforme a las reglas comunes. No hay una solemnidad ni hay pasos para el juicio. Usted tiene que saber que el juez de paz va a hacer lo que mejor considere conforme a las reglas comunes. Lo que sí voy a tratar de explicarles acá es que se recuerdan que acá yo les decía, declara el sindicado, admite los hechos, se emite sentencia y se va a ejecución. Aquí sería lo mismo, no declara el sindicado, nos vamos a juicio, se declara la culpabilidad, se iría a ejecución. Pero antes de irse a ejecución, tengo que, porque eso sería, miren, se dicta sentencia, pronunciamiento de la sentencia, condenatoria absolutoria, condenatoria y se va a ejecución, punto, ahí se terminaría. Pero antes de esto, antes de pasar a ejecución, si yo no estoy conforme con la sentencia, puedo impugnar. ¿Y cómo no voy a estar yo conforme con la sentencia? Un ejemplo, ¿qué sucedería en una responsabilidad de conductores, delitos contra la seguridad del tránsito? Si la pena dice que es un mínimo 5,000 y máximo 25,000 y el juez le fijó 25,000 quetzales, es en pena de multa. Y recuérdense que, ¿cómo se le llama la figura procesal cuando la persona no puede pagar la pena de multa? ¿Qué va a suceder con esa persona? Si no puede pagar la pena de multa, compañeros, es una pena de multa. Aunque estemos en el juicio de faltas, es un delito. Y aquí, pues, obviamente va a intervenir el Ministerio Público, pero ¿qué sucede? ¿Cómo se le llama a esa figura cuando no puede pagar el sindicado? ¿Qué va a pasar con él? Lo condenan a tantos años de pena de multa, pues no puede pagar. ¿Qué es lo que va a suceder con esta persona? Lo condenan a un delito de pena de multa, pero no tiene cómo pagar ese dinero. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso mero. Conversión. Conversión, Margarita. ¿Y qué significa la conversión? No tengo cómo pagar la multa, tengo que ir a prisión. Iré a prisión. Esa es la conversión. Se convierte la multa dineraria pecuniaria por días de prisión. Entonces, si yo no estoy conforme con esa multa porque no puedo pagar, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo aquí, en este momento, plantear recursos de apelación. Eso es lo que puedo hacer. O de repente condenan a mi cliente en el juicio de falta. Pueden haber muchas faltas. Falta contra las buenas costumbres. De repente decían de que él estaba haciendo escándalo en la vía pública. Mi cliente dice, yo no estaba haciendo escándalo, voy a probarlo, se va a un juicio, el tribunal, el juez de paz lo condena y él dice, no, esa sentencia es injusta porque yo no estaba escandalizando. Y los agentes de la policía dicen que sí, y yo no estaba escandalizando, entonces voy a apelar y apela, y apela. Y entonces aquí nosotros encontramos el recurso de apelación. Ahora sabemos nosotros que, pues, vamos a la apelación que está en el 491. Este recurso de apelación que procede contra esta sentencia del juez de paz no es la misma del artículo 404. Aquí la apelación tiene su propio trámite específico y esto me lo van a preguntar en el examen. ¿Cuál es entonces ese trámite, ese recurso de apelación? Bueno, ahí está, 391, 490, miren, ahí les coloqué el mal aquí, voy a corregirlo, es 491. El trámite del recurso de apelación, ustedes ahí lo tienen, y eso lo tienen que recordar. ¿Saben ustedes que la apelación se va a interponer verbal después de dictar la sentencia oral? Se dicta la sentencia en esos momentos, señor juez, interpongo recurso de apelación y lo hace oral. Por escrito, dentro de los 2 días siguientes se notificará la sentencia. Yo les aconsejo que lo hagan por escrito, porque así les da tiempo pensar y argumentar bien. De repente, usted no lo plantea bien oral, se lo van a rechazar. Entonces, es más complicado. Mejor háganlo escrito, con la comodidad ahí de su computadora, de su escritorio, de su oficina, y lo hace bien. Bueno, 2 días. Luego de esto, el mismo jueguito, 2 días para presentarlo, se declara se le da trámite, se otorga y se debe elevar a conocimiento del juez de primera instancia. El juez de primera instancia aquí es el que va a conocer y el juez de primera instancia es el que va a resolver en 3 días. Entonces, para interposición, oral o escrito, ¿en qué? Oral o escrito. Oral inmediatamente. Escrito 2 días. Primer paso, interposición. Oral inmediato. Escrito 2 días. Segundo paso, se le da trámite, se otorga y se elevan las actuaciones. ¿A quién se le elevan? Es el segundo paso, elevación de las actuaciones y la admisibilidad. Tercer paso, la resolución del juez de primera instancia. ¿En qué plazo resuelve? 3.
oral o escrito, o 2 para interponer, se elevan las actuaciones y se resuelve en 3 días. Resuelto, fíjense esto, resuelto, ya tendría yo que tomar la decisión si dejo que cause firmeza. Si dejo que cause firmeza, entonces hablaríamos nosotros que el caso pasa al juez de ejecución y pues ahí ya tendría que cumplir pues la sentencia, sea que me bajen que le diga la pena de multa, o sea que me bajen la conmuta, porque si fue una falta y me condenaron a días de arresto, como decía Margarita, días de arresto, entonces el arresto es conmutable, pero la conmuta fue a razón de 100 quetzales, a mí no me conviene, yo quiero pagar 5, bueno, a razón de 100, entonces apelé. Bueno, me bajaron a 20 quetzales la conmuta, está bueno, pues ahí que cause firmeza esto ya. 20 quetzales no es lo mismo pagar 100, está bien. Entonces, te va a ejecución, ya solo nos tocaría pagar. Perfecto, pero si yo no estoy conforme, porque no estoy conforme con la sentencia X que sea el motivo, contra lo resuelto por el juez de primera instancia al resolver el recurso, procede amparo. Esa es la acción que pues al final tendríamos que interponer nosotros, amparo. Bueno, compañeros, ¿se dan cuenta? Ese es el juicio de faltas. Y esto es lo que nos van a preguntar en el examen. Más de ahí, pues, ya solo les toca a ustedes la tarea que sería leer los últimos o los otros procedimientos específicos que pueden encontrar ahí en el código. Pero estos son los que más nos han preguntado, estos 4 procedimientos, y más de esto, pues, yo creo que ahí estaríamos bien para el examen, el cual ustedes ya se tendrían que estar sometiendo. Así es que, por favor, tomen nota. Les han enviado a ustedes en el chat, les han enviado a ustedes solo para quienes son de la Universidad de San Carlos. Para ustedes, para quienes son de la Universidad de San Carlos, pues les han mandado a ustedes ahí la imagen de que tengo conocimiento que ya en la Universidad de San Carlos ya publicaron el calendario de exámenes. Así es que pilas, porque esto hay que pasarlo rapidito. Bueno, compañeros, por favor, cuando ya vayan teniendo su fecha de examen, ustedes me dicen, yo los voy a estar evaluando a ustedes, para quienes son de la Universidad de San Carlos, y miren quienes pues ya de universidad privada, pues ya se han estado examinando, he estado haciendo yo los simulacros durante la semana, espero que cuando ustedes ya estén preparados también, pues ya me digan, quiero mi simulacro. Entonces ya se les prepara el simulacro y ya se les da la observación, se les da un punteo en cuanto a cómo están ustedes. Pero es importante que ustedes midan sus conocimientos. De repente no están bien en las, ¿qué los digo yo? No están bien en procedimientos específicos. Yo los evalúo de todo. Les digo, mire, estudie más procedimientos específicos. De repente me responde todo el procedimiento, la etapa intermedia y todo eso. Mire, etapa intermedia está bien, ahí ya no repase, suficiente con esto, enfóquese en esto. Entonces es importante que mida, o tal vez otro tema. Bueno, compañeros, ¿dudas hasta ahora? ¿Cómo estamos? Ustedes me dicen si tienen dudas, quieren agregar algo ahora aquí en el curso. Pero esto sería lo importante. Espero que hayan estado captando ahí durante ese tiempo lo importante que nos van a preguntar. Bueno, ¿dudas, Ángel? ¿Dudas que tengan? Natalie, ¿dudas? Michelle, ¿dudas? Sí, Ángel. ¿Cómo estamos? ¿Seguros que no hay dudas? Bueno, compañeros, si no hay dudas, pues vamos a finalizar. En la próxima clase vamos a estar analizando lo que son las medidas desjudicializadoras. Me interesa que volvamos a repasar el criterio de oportunidad. Me interesa que repasemos la suspensión condicional de la persecución penal. Vamos a estar repasando también lo que es la mediación, la conciliación. Eso lo vamos a estar preparando en la siguiente clase. Así es que, de momento,
nos tenemos que desconectar. Por ahí nos vemos en la siguiente clase entonces, el próximo sábado. Bueno, buen descanso entonces.